Nosotros somos Juan Bautista Cabral y Martina Sol Bilbao, estudiantes del profesorado en Historia en la Universidad Nacional del Comahue, y en esta ponencia, que versa sobre el eje de cómo favorecemos el aprendizaje del conocimiento histórico escolar, nos proponemos analizar nuestra experiencia durante el cursado de la práctica docente a partir de los materiales didácticos que elaboramos, centrándonos en preguntas tales como ¿para qué?, cómo y por qué estos materiales favorecen la escritura escolar y el aprendizaje del pensamiento histórico. Dicha experiencia se inscribió en un contexto educativo signado por ciertas especificidades. En ese sentido, la institución en la que llevamos a cabo nuestras clases prácticas fue el Colegio SEM número 147 de la localidad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro. Esta institución, ubicada en el barrio Anaí Mapu, posee, como ya dijimos, algunas dificultades que tuvimos que tener en cuenta a la hora de pensar nuestros materiales, tales como por ejemplo la deserción escolar, los problemas edilicios como la falta de calefacción, los cuales nos hicieron posponer algunas clases, el acceso limitado a recursos tecnológicos, haciendo que dependamos únicamente de herramientas analógicas, y por último la situación de los estudiantes, en el sentido de que en su gran mayoría son personas con responsabilidades laborales y familiares, lo que hizo que en su gran mayoría todas las actividades deban ser realizadas dentro de los estrechos límites del tiempo áulico. En este marco, la profesora coformadora nos indicó que el contenido a abordar se centraba en la última dictadura cívico-militar en Argentina, a partir de lo cual elaboramos una unidad didáctica desde una perspectiva sociopolítica. A través de esta unidad didáctica, instamos a los alumnos a conocer por qué se produjo y cómo operó el terrorismo de Estado durante este periodo, en su plan sistemático de secuestros, torturas y desaparición de personas, para comprender así la importancia de vivir en un Estado de Derecho. De esta manera, y teniendo en cuenta todo lo anterior, el tema central de esta ponencia es la transformación de los materiales para la enseñanza de la historia. Así, al inicio de nuestra experiencia, los materiales incitaban prácticas de enseñanza centradas en la transmisión unidireccional de información, fomentando un pensamiento reproductivo y donde los alumnos cumplían un rol meramente pasivo. Sin embargo, durante las últimas clases, y a partir de un proceso reflexivo, hubo un cambio en los vínculos pedagógicos, siendo los materiales un reflejo de ello, donde los alumnos ocuparon un papel activo en las prácticas educativas y siendo partícipes en la construcción del pensamiento histórico, no limitándose a sí mismo a describir únicamente un hecho o proceso histórico, sino también potenciando sus propias habilidades interpretativas, explicativas y argumentativas. Para esto, nos centraremos en un análisis de dos materiales en concreto, el de la primera y el de la última clase, para evaluar la transformación mencionada anteriormente con respecto a la intencionalidad de los materiales elaborados, ya que, como explican Mazzoni y Muñiz, la elección del material para la enseñanza es una cuestión política y se convierte en un punto estratégico que implica el compromiso del maestro y la comunidad escolar frente a la formación del estudiante. La elección depende, por lo tanto, de nuestras concepciones sobre el conocimiento, de cómo el estudiante va a aprenderlo y del tipo de formación que le estamos ofreciendo. En cuanto al material número 1, correspondiente a la primera clase, buscaba abordar el contexto en el que se desarrolló la última dictadura cívico-militar en Argentina y cuáles fueron las causas que precipitaron el golpe. Con este fin, en un primer momento, utilizamos una ficha de cátedra elaborada por nosotros mismos para realizar una lectura compartida acompañada de preguntas que mediaran entre el contenido de aquella ficha y los alumnos, e ir construyendo un cuadro conceptual con sus aportes. En un segundo momento, el material número 1, además, buscaba dar un cierre a la clase con una pregunta que era: ¿qué pasó el 24 de marzo de 1976 en Argentina y cuáles fueron las causas? En este apartado, a pesar de que la segunda parte de la pregunta apunta a una explicación que determine las causas que llevaron al último golpe de Estado, la primera parte sigue siendo meramente identificatoria. Los autores, Gutiérrez y Pagés, van a argumentar que la identificación va a estar asociada a la identificación, valga la redundancia, de los elementos esenciales que componen un hecho histórico determinado. No obstante, la identificación por parte de los alumnos no ofrece relaciones de ningún tipo dentro de lo que hace a este hecho histórico. Es decir, que por ejemplo,
a través de un material que impulse este tipo de pensamiento, no se establecen relaciones causales. Se reconocen así, en la elaboración de este material, algunos criterios y decisiones que promovieron el desarrollo del pensamiento histórico por parte de los estudiantes y decisiones que, por otro lado, no potenciaron una escritura escolar que refuerce algún otro tipo de habilidad aparte de la identificación. En definitiva, este material va a plantear tres problemas. El primero, de índole teórica, donde si bien se observa que el mismo contiene y especifica una ejercitación, esta no abarca otra intencionalidad del saber que no sea la identificación. Con consignas de estas características, si bien no se plantea un problema inicial, dado que las habilidades cognitivo-lingüísticas deberían, en casos ideales, ir incrementando su dificultad a medida que los estudiantes se van familiarizando con el proceso histórico, el detenerlos en la identificación no permite que se posicionen como sujetos autónomos capaces de establecer relaciones en búsqueda de una explicación al hecho histórico a tratar. De esta forma, termina transformándose en un ejercicio de reproducción de la información dispuesta en la ficha de cátedra. El segundo problema tiene que ver, por otra parte, con las dificultades iniciales a la hora de elaborar un material como dupla. En esta instancia, lo que se pone en tensión es la articulación entre el conocimiento como producción objetiva y como forma de aprendizaje, donde el encuentro de sujetos y conocimientos nos obliga a reconocer no solo las diversas explicaciones que uno puede establecer para ese conocimiento específico, sino que también moldea las finalidades planteadas por cada uno. El tercer problema, derivado del segundo, tiene que ver con la dificultad que el estudiante encuentra en la ficha de cátedra a la hora de ser leída. En la elaboración conjunta, muchas de esas dificultades planteadas en el punto anterior se ven reflejadas en la ficha producida para la lectura en clase. A lo que nos referimos con esto es que si bien está planteada para un ámbito escolar dentro de un colegio secundario, el lenguaje empleado para abordar ese hecho histórico particular se acerca en mayor parte a la esfera académica universitaria. Lo que supone este último problema es una desarticulación entre el desarrollo cultural e intelectual del estudiantado con la formación ética y estética de los materiales de la enseñanza. En otras palabras, se dificulta así el enlace del contenido con la realidad social de los objetos a los que enseñar. En cuanto al material número 4, correspondiente a la última clase, se abordó el rol de las organizaciones de derechos humanos en su resistencia durante la última dictadura. Para ello, las actividades propuestas en el material buscaron incentivar la participación activa de los estudiantes a través de una lectura guiada, la elaboración colectiva de una red conceptual y una actividad final de escritura reflexiva en forma de carta, que abarque los contenidos trabajados durante el resto de las clases. Así, en un primer momento, utilizamos una ficha de cátedra para ser leída de forma compartida en voz alta, dividiendo entre cada estudiante un fragmento del texto, asegurando que todos los estudiantes participen, incluyendo aquellos que suelen involucrarse menos. Al mismo tiempo que fue llevada a cabo la lectura, una de las estudiantes fue encargada de ir elaborando una red conceptual en el pizarrón a base de los aportes de sus compañeros, permitiendo así organizar y visualizar colectivamente la información, facilitando de esta manera la identificación de relaciones entre los conceptos más importantes. Asimismo, dichos aportes fueron mediados con preguntas y repreguntas para guiar el análisis crítico de los contenidos de la ficha de cátedra. En principio, un material que favorezca la lectura compartida le va a permitir al estudiantado construir interpretaciones personales que no solo contribuyan a reconstruir la situación histórica presentada, en nuestro caso, en la ficha de cátedra, sino también tensionar esa interpretación personal que se genera al momento de la lectura con la de sus pares. Asimismo, un material que plantee la lectura compartida, según Eisenberg, ofrece un espacio para que los estudiantes lean y expresen, a través de las preguntas mediadoras ofrecidas por el docente, interpretaciones propias sobre la situación histórica que se plantea. El rol del docente también va a incluir el complementar aquellas interpretaciones aportando datos teóricos que permitan terminar de comprender el texto y la problemática histórica. Esto, no obstante, debe procurar no convertirse en una explicación que implique un monólogo por parte del docente, sino que los docentes deben ofrecer un espacio de autonomía a los alumnos para que lean y para que expresen y fundamenten sus propias interpretaciones y opiniones sobre las ideas presentadas en los textos.
para que digan lo que piensan y discutan sobre la temática. De esta manera, es fundamental la función de la pregunta, ya que según Mason, no solo permite orientar o averiguar lo que cada uno sabe, sino desafiar lo que podemos pensar o a partir de lo que sabemos, teniendo en cuenta qué aspectos o dimensiones de un hecho o proceso queremos enseñar y problematizar. A partir de allí es posible presentar un problema desde una pregunta amplia y general y habilitar la toma de la palabra para que los estudiantes realicen nuevas preguntas al problema planteado. En esta instancia es fundamental el rol docente como orientador desde la repregunta, estimulando los aportes desde todos los puntos de vista posibles. Luego, en un segundo momento, el material número 4 planteaba llevar a cabo una consigna escrita final teniendo en cuenta lo abordado en las últimas 4 clases integrándolas entre sí, que consistía en elaborar una carta donde le cuentes a un amigo o familiar cómo fue vivir durante los años de la dictadura, situándose temporalmente en la vuelta a la democracia según la elección propia de cada uno. Para realizar la consigna debían tener en cuenta los siguientes puntos y preguntas orientadoras, tales como la ubicación temporal y espacial, cómo fue vivir la presencia del terrorismo de Estado en su vida cotidiana, cómo influyeron los medios de comunicación en la percepción del gobierno y qué pensaban acerca del accionar de los organismos de derechos humanos durante la última dictadura y por qué. Por medio de esta consigna, en forma de carta situada históricamente, buscamos, por un lado, permitir a los estudiantes desarrollar aquella habilidad cognitiva del pensamiento histórico asociada a la dimensión ética y el juicio moral con respecto a los eventos, acciones y figuras del pasado, lo cual para nosotros es fundamental para la formación de una ciudadanía democrática. De acuerdo con Seixas, abordar un hecho o proceso histórico desde esta óptica incluye varios aspectos tales como entender y responder a los legados de injusticias pasadas y crímenes históricos, cuyas consecuencias aún pueden influir en el presente. Seixas promueve que los estudiantes reflexionen sobre las posibilidades éticas y políticas que tenemos en relación a estos eventos. Esto significa entender, representarse y poder ubicarse en el lugar de los sujetos sociales en sus experiencias históricas. Además, Seixas aborda el deber de recordar y honrar a las víctimas como una suerte de obligación conmemorativa con las generaciones anteriores. Por medio de esta consigna, como diría María Paula González, se buscó ir más allá de las meras preguntas analíticas y atomizadas que provocan que los alumnos solo desplieguen estrategias de localización de la información necesaria para responder, lo que no garantiza necesariamente la comprensión, estimulando a los estudiantes a dar sus opiniones y pareceres, a manifestar qué sienten, qué creen, cómo juzgan y qué piensan acerca de un acontecimiento histórico. Con este recorrido, lo que se buscó fue dar cuenta de cómo es que teniendo en cuenta una clara direccionalidad de los materiales para la enseñanza, no solo la manera de producirlos, sino también la calidad de los mismos va a transformarse. Para esto es que en nuestro recorrido contrastamos el primer material que elaboramos y el último, dado que solamente repensando nuestro rol como futuros docentes y teniendo claras nuestras finalidades y las habilidades cognitivo-lingüísticas que buscamos fomentar en los estudiantes, seremos capaces de favorecer la escritura para el aprendizaje del pensamiento histórico y social. No obstante, el análisis aquí hecho no debe permanecer estático, sino que por el contrario, el rol del formador es el de corregir y repensar nuestra práctica de manera constante, teniendo en cuenta tanto el contenido como el contexto donde se desarrollan la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina histórica. Así, dejamos en claro que mirarse y ser mirado como forma de deconstrucción y construcción de nuestras prácticas debe formarse en un ámbito constante para que el encuentro entre conocimientos y sujetos reconozca las experiencias diversas y se aleje de esta manera de la elaboración de materiales con criterios universalistas, reconociendo la particularidad y complejidad de las singularidades que caracterizan el espacio donde se desarrolla la enseñanza del saber histórico.